Quiero compartir con usted mi opinión. Ciertamente, alrededor del coronavirus se va a generar una crisis en el mundo, pero la que a mí me preocupa es la que se genera en nuestro país. Las crisis tienen que ser oportunidades, espacios para analizarnos, para estudiarnos, para saber qué hemos hecho bien como nación y qué estamos haciendo mal. Las crisis deben fortalecernos y ayudarnos a sacar a la nación, óigase bien, más que el país, digo a la nación, a la gente adelante. Es importante en este momento que los costarricenses demostremos qué tan solidarios somos, qué tan comprometidos estamos con eso que llamamos ser costarricenses. ¿Existirá realmente ese concepto costarricense? ¿Nos lo hemos inventado o realmente hay un compromiso con esos otros, con el prójimo, con los nuestros, para sacar a la nación adelante? Es un momento clave en que usted, yo y todos tenemos que estar compenetrados para saber el giro que deba dar nuestro país en políticas públicas, en decisiones pertinentes, en nuestras familias, en nuestros hogares, porque desde esa perspectiva estaremos haciendo el trabajo que requiere un país en crisis. Si no lo hacemos, estaremos condenados a nuestro propio destino porque somos nosotros quienes nos lo forjamos. Esa es mi opinión. Hoy es un programa especial. Podemos hablar de cultura, podemos hablar de música, podemos hablar de política, podemos hablar de fútbol. Yo creo que el invitado que tengo el día de hoy nos permite hablar de todo. E intentaré en esta hora poder hablar de todo con Jack Zagot. Don Jack Zagot, pianista, escritor, ex diplomático, un gusto tenerlo aquí. El gusto es mío, Cladito, el gusto es mío. Estoy encantado de estar en tu programa. ¿Te parece si brindamos por nosotros, brindemos, por la música, por Costa Rica? Sí. Vos con agua, porque estás no me queda más remedio, no me queda más remedio. Por pastillas que tomo, no puedo tomar bebidas alcohólicas, no riman, no van bien. De modo tal que viví en el país de los vinos, en el paraíso vinícola del mundo, que fue Francia, 7 años, y no pude probar una gota de vino, ni siquiera degustar el bouquet, el aroma, porque ya eso es la tentación. Hay que evitar, no el pecado, sino hasta la tentación, ¿verdad? Acuérdate lo que decía Oscar Wilde. He evitado todas las tentaciones del mundo, salvo caer en la tentación. Hace algunos días le contaba yo a unos jóvenes acá, cuando estábamos brindando, de por qué el vino. Y les decía yo que la palabra simposio significa bebamos juntos. Y que los filósofos en Grecia pensaban en forma independiente, en una montaña, debajo de un árbol, en su casa. Y Sócrates les dijo un día, hagamos un simposio, pensemos juntos, bebamos juntos. Y ahí viene un poco la idea de tener el vino por acá. Y ahí viene el famoso diálogo platónico, el simposio, o el también llamado el banquete. Todas las palabras que comienzan con sin, es interesante observarlo, significa estar juntos. Sinfonía en música, sinfonos, sonar conjuntamente. Simpatía, sufrir juntos. Sinagoga, sincronía, sinergia, sintonía. Todo lo que tiene esa partícula sin significa hacer cosas de consumo. Es un bonito prefijo. Cuando le dije a un amigo que te iba a tener en el programa, te iba a invitar, me hizo referencia de un ministro de Cultura que en alguna ocasión hizo una referencia sobre vos y dijo, si hay algo cercano en Costa Rica a un genio, es Jack Zagot. Cuando te vemos hablar, cuando te vemos cómo interpretar las cosas, pues uno termina coincidiendo con esa apreciación. Sin embargo, cuando uno tiene la oportunidad de sentarse, como lo estábamos haciendo hace un rato, en el patio de acá, es una sabrosera conversar con Jack Zagot, porque
puede que ya tenga un gran discurso, tenga un gran vocabulario, pero es una persona común y corriente en todos los sentidos. Absolutamente, sí. Por dicha. ¿Para qué quieres añadirme más anormalidades a las que ya tengo? El que dijo eso, esa evidentemente exorbitada, exagerada, hiperbólica frase fue don Daniel Gallegos, que Dios goce, nuestro gran dramaturgo. Y se lo dijo don Guido Sáenz, que después la propagó un poco urbi et orbi, pero fue Daniel el que dijo eso. Pero Daniel lo dijo por amor, porque me tenía mucho cariño, no porque se ajustase a la realidad. Te decía yo también que qué difícil ser crítico en nuestro país, como que la criticidad en nuestro país, tanto para formar una mejor nación, una mejor sociedad, como para llamar la atención sobre las cosas que se están haciendo mal en nuestra nación, en muchas ocasiones es casi como una herejía, como que es prohibido ser crítico. Y entonces la gente rápidamente te descalifica y te dice, ¿y usted qué propone? Porque pareciera que son dos cosas que van por separado, o propone o mejor quédese callado. Sí. Pero eso no es así. Eso no es así. Porque tiene uno que proponer o que dar soluciones. Para eso están los políticos, para eso está el poder legislativo, para eso están intelectuales diversos. Basta ya con señalar el mal, ya eso tiene un gran mérito. Pero la gente experimenta la crítica como una agresión. Ahí viene el problema, ¿ves? Lo experimenta como una zancadilla, como un escupitajo, como un madrazo, como una falta de respeto, la crítica. Lo triste es que un país sin autocrítica, como un ser humano sin autocrítica, está condenado a no crecer. Va a sufrir un efecto de bonsai o de pigmeización, se va a dar chiquitito, porque es gracias a la autocrítica que crecemos. Que la autocrítica duele. Un poquillo en la medida en que colisiona con el ego, que suele ser tan grande, ¿verdad? En algunos más que en otros. pero la autocrítica es un ejercicio ético de autoanálisis, de autolectura, de introspección, indispensable si quieres crecer y no seguir siendo éticamente pigmeo todo el día. Hay países que se pigmeizan éticamente, dejan de crecer por falta de crítica. A Costa Rica le cuesta mucho dirigir la crítica, digerir la crítica. De nuevo, la experimenta como una ofensa, ¿verdad? El costarricense quiere que se canten los loores de su excepcionalismo, la noción del excepcionalismo. ¿Qué los hay? Tenemos espacios que demuestran que hemos sido exitosos. Exitosos y, en efecto, casos únicos en el mundo. No es la mejor medicina socializada del mundo, el país con más especímenes de flores y de fauna y de etcétera, más tiene nuestro país que todo el territorio de los Estados Unidos, nuestro ejército de maestros y no de soldados, etcétera. Aunque entonces vivimos de esa mitología patriótica en esa zona de confort, arrullados sobre esa almohadita plácida, tibia, confortable de nuestro excepcionalismo y de nuestra pura vida, y tendemos a desatender, desoír la crítica y tenemos muchas cosas aberrantes en nuestra sociedad que demandan crítica urgente. ¿Culpa de quién? Vos y yo somos modelo 62. ¿Somos? Sí, somos contemporáneos absolutamente. Pero ¿habrá alguna generación, habrá algún culpable de haber perdido esa criticidad, de haber dejado a ese país que venía creciendo con pasos agigantados y de pronto caer en ese sueño largo que le ha prohibido trazarse nuevas metas? ¿Hay alguien culpable? Sí, una imposibilidad. Hay una especie de puerilización global de nuestra sociedad. A nuestra sociedad está atravesando el síndrome de Peter Pan. No querer crecer,
no querer hacerse adulta. Una infancia perpetua. Están viviendo en Neverland, en la isla de Neverland, donde salían volando sobre Londres, ¿te acuerdas? Peter Pan y Campanita y todo, y el Capitán Garfio. Bueno, estamos un poco en eso. Ni siquiera diré en el mundo del Principito, que ese es un mundo más poético, más bello y muy lleno de conciencia. Es interesantísimo pensar en el Principito y ya tenés vos, a pesar de que es un relato infantil, la preocupación básica por la ecología. Cuando los baobabs están destruyendo el planeta, que verdad es que tienen unos árboles baobabs con unas raíces que estaban resquebrajando el planeta. Todas las preocupaciones del hombre moderno, del hombre contemporáneo, están formuladas a escala de niños y para mentes de niños en el Principito. Cierro el paréntesis. Sí, nuestro país no está creciendo y es en gran parte porque vivimos de nuevo mecidos al arrullo de una mitología que no es del todo correcta, ¿verdad? No es del todo correcta. Podremos ser un país con una gran conciencia ecológica, pero eso no impide que el río Tárcoles sea el río más contaminado de todo Centroamérica y todo el Caribe. No impide que reciba las aguas del Virilla. Y el Virilla es alimentado por el María Clara, el Ocloro, el Tiribí y el Torres, que son cloacas ad hoc, son tanques sépticos ad hoc, de facto, depósitos de aguas negras. El Virilla lo lleva al Tárcoles, el Tárcoles recoge además residuos de refinerías de petróleo, metales deleterios, vacas evisceradas, caballos podridos, hombres asesinados, cabezas que flotan, carcajos de carros viejos, neumáticos, todas las plásticos, porquerías, mercurio, las cosas más horrorosas. Yo no me explico cómo a estas alturas los cocodrilitos que tenemos ahí siempre están ahí parqueados al borde del puente. Tal vez por eso, fuera del agua. Yo he empezado a pensar que son de hule, porque yo nunca los veo moverse, pero no quisiera hacer la prueba de irlos a tocar, ¿verdad? No quisiera verificar. Entonces después les pagamos a los gringuitos ingenuos que vienen y les vendemos el viaje sobre el Tárcoles como The Jungle Trip, o, ¿verdad? Viva la aventura de sentirse Johnny Weissmuller atravesando un océano surcado por cocodrilos. Lo que están es literalmente nadando sobre un océano de excremento. Toda la GAM, toda la área metropolitana, todo 3 millones de viejos y viejas haciendo sus necesidades físicas. Perdonen, amigos, perdonen que sea tan escatológico, tan soez, pero creo que esto hay que visualizarlo en toda su crudeza. 3 millones de señores haciendo sus porquerías, y todo eso va a dar al Virilla, y el Virilla generosamente se lo regala al Tárcoles, y el Tárcoles generosa y magnánicamente se lo regala a la península de Nicoya y al océano en última instancia, con lo cual somos uno de los más grandes envenenadores del océano que existen. Entonces, por favor, es una contradicción con el discurso. Una terrible falta de coherencia. A ver, un caso de incoherencia ideológico existencial. La ideología está por un lado, es muy buena, pero la tenemos allá arriba, y la vida, la existencia, la vivimos de otra manera, ¿verdad? Hay un abismo. Es interesante que eso de la ideología, porque Federico Nietzsche allá en el siglo XVIII, a mediados, hablaba, cuando decía Dios ha muerto, ¿verdad? Él hablaba y planteaba eso desde la perspectiva de que el ser humano estaba matando a Dios, ¿verdad? Y que las ideologías también se habían vuelto mecanismos utilizados por los individuos, pero lejanos de las reales intenciones de estos. Y nos decía que en 100 o 150 años las ideologías perderían toda vigencia. Un visor del futuro, hoy lo vemos. No, sí, Nietzsche es una inmensa figura. Hay mucha gente, por desgracia, que tiene a Friedrich Nietzsche satanizado, sí, así es, completamente demonizado. La verdad es que quienes piensan así se pierden, créanmelo, amigos, se pierden de uno de los más extraordinarios pensadores que el mundo ha producido. Recuerdo aquella frase terrible que pone, no sé si era en Exe Homo, donde pone: no soy un hombre, soy dinamita.
Algún día el mundo me recordará por una catástrofe de una magnitud como jamás se ha visto en la historia del mundo. Esa frase así, literal, la escribe en uno de sus libros. Bueno, y sucedió. Fue cierto. Sus palabras fueron asociadas a la Segunda Guerra Mundial. Se asumió que el Übermensch, el superhombre de Nietzsche, habría sido el modelo del hombre superior postulado de la raza aria por el nazismo, por Hitler. Pero es que no podemos culpar a Nietzsche por eso, ¿verdad? Nietzsche murió 50 años antes de que Hitler fuera elegido canciller en el 1933. Nietzsche muere en el 900. Sí, 1900, sí, de sífilis terminal, ¿verdad? Y ya hace años estaba loco, ya había muerto para la literatura y para el pensamiento, ya había muerto mucho antes. Nietzsche es el verdadero creador de la modernidad, del pensamiento moderno. Y su filosofía tiene que ser entendida como un enorme elogio a la vida. Nietzsche era un enamorado de la vida, era un hombre muy enfermo. Sí, era muy enfermo. Muy enfermo, que la paradoja es tan solo aparente. También, un poco tímido. Claro, todo eso, pero justamente por eso, por sentirse un hombre valetudinario, un hombre frágil, enfermo, forjó esa gran apología, ese gran elogio de la salud, de la plenitud y de la vida que es su filosofía. A un punto exorbitado, quizás, a un punto peligroso, ¿verdad? La noción de que la vida naturalmente tiende a expandirse, tiende a ocupar cuanto mayor espacio sea necesario, y si un árbol puede extender sus ramas sobre una periferia de 5 metros, pues que las extienda sobre una de 10. Y si con ello tiene que aplastar a los otros arbolillos de menor cuantía, que lo haga. La moral del señor y la moral del vasallo. Según la cual, decía Nietzsche básicamente, la moral del vasallo es la moral de los pobres, de los seres enfermizos, es la moral del cristianismo, es la moral de los cieguitos, los leprosos, los posesos, los renquitos, los loquitos, las prostitutas, las mujeres adúlteras, los miserables, los paralíticos, los etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Nietzsche veía en el cristianismo, una especie de sórdido, astuto pacto universal entre los débiles del planeta para no ser aplastados como deberían serlo por los fuertes del planeta. Y los fuertes se veían como los premiados, como los merecedores. Absolutamente. Y podían aplastar a los débiles. Su apología de la vida... Pero eso existe hoy. Existe hoy. Estamos hablando del siglo XVIII. Tiene toda la vigencia. Claro. Pero a ver, esa cosmovisión nietzscheana de que la vida en su natural propensión a expandirse le asiste el derecho de aplastar a los débiles, a los que menos encarnan ese elán vital, es puro darwinismo. Es Darwin transpuesto al plano filosófico, ¿verdad? Pero se dan los animales más adaptativos, los animales que tengan los mejores genes, los que sean capaces de sobrevivir, ¿verdad? Las hembras se aparearán con los machos más saludables y hegemónicos, son los machos alfas, ¿verdad? Pero será el mejor dotado para la vida. Hay mucho de Darwin en la cosmovisión nietzscheana. Nietzsche nos transpone a Darwin al terreno de la historia y de la sociedad, en cierta medida. Ahora, es muy difícil vivir nietzscheanamente. Es muy difícil. Podrá ser un filósofo fascinante. Claro que lo es. Pero es muy difícil vivir a la Friedrich Nietzsche. Yo no puedo un buen día levantarme y expandir los muros de mi casa 5 metros, invadir la propiedad de mi vecino, porque siento que encarno mejor los valores vitales que él. No puedo hacer eso, ¿verdad? Es quimérico. Oyéndote me llevas a pensar en esa gran disputa que tenían, tal vez sin conocerte, Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo. Cuando Nicolás Maquiavelo hablaba
de la virtud, con tilde y sin D, del político, ¿verdad? Que era el que sabía mañas, el que sabía artilugios, el que sabía llegar y ejercer el poder, mientras que Tomás Moro nos hablaba de la virtud, que eran las bondades, y los valores, los principios, y al final de cuentas, como politólogo, Claudio Alpizar piensa que debe haber un equilibrio entre ambas. Ni ser tan maquiavélico, ni ser tan moriano. Tan moriano. Yo soy bastante moriano. Pero por supuesto respeto tu punto de vista y lo comprendo. La verdad de las cosas suele estar en el justo término, ¿verdad? Sí, a mí me encanta Tomás Moro, pero cuando digo moriano es que parece que es imposible de ejecutar en esta sociedad. Sí, termina ganando Maquiavelo de alguna forma. Terminó costándole la cabeza, ¿verdad? Así es. Por el loco de Enrique VIII, que lo manda a decapitar. Y es muy difícil para nuestros telespectadores. Si alguno de ustedes, amigo, está pensando convertirse en un gran hombre de la historia o en una gran mujer que deje una gran impronta en la historia del mundo y un legado imperecedero, piensen muy bien lo que hemos hecho tradicionalmente con nuestras grandes mujeres y nuestros grandes hombres. Al primero de ellos, Jesucristo, lo crucificamos. A Sócrates lo obligamos a beber la cicuta y lo ejecutamos. A Tomás Moro, no diré que lo guillotinaron porque aún no existía la guillotina, lo decapitaron con verdugo, con hacha y todo. A Juana de Arco la quemaron con leña verde en Rouen, la desmembraron y arrojaron sus fragmentos al río del Sena. A Mahatma Gandhi le metieron 30 balazos cuando se dirigía un buen día a rezar en el templo acompañado por sus nietecitos. Así que, amigos, si están pensando convertirse en grandes héroes de la historia de la humanidad, consideren lo que ha sucedido con estos egregios predecesores, ¿verdad? No tendemos a tratar bien a nuestros grandes hombres y a nuestros grandes espíritus. Nos resultan demasiado incómodos. Nos sacan de nuestra zona de confort. Tendemos a aniquilarlos, ¿verdad? Entonces viene la gran premisa de siempre. Cuando hablamos del estado de la naturaleza, ¿es bueno o es malo el hombre al nacer? Kant hubiera dicho... Cuando uno ve un bebé, dice, es bueno. Bueno, Freud hubiera dicho, no. Los niños son polimorfamente perversos. Así, oíme, perversos de 1000 diferentes maneras, perversos de manera polimorfa. Kant hubiera dicho, un niño recién nacido no es ni siquiera un ser humano todavía. Necesita ser educado y hasta entonces se convierte en un ser humano. Por el momento no más que un animalito indefenso que no es éticamente calificable, no es ni bueno ni malo, es lo que es. Una bestiecita, un animalito, un germen de ser humano. Solo la educación podría probar. Ese es un pensamiento muy del siglo de las luces. Cielo santo, el ser humano con respecto al orden natural, al orden de natura, del que hablaba Hobbes, el ser humano representa siempre una especie de aberración, Claudio. Siento yo, representa una especie, siempre es un exceso hacia arriba o hacia abajo. Es cierto que el reino animal nunca nos va a dar una Madre Teresa de Calcuta, o un Albert Schweitzer, o un Abraham Lincoln, o un Juan Santamaría, o un Albert Einstein. Estamos clarísimos en eso. Pero tampoco va a salir nunca del mundo animal un Hitler, un Stalin, un Mao, un Ceausescu, un Pol Pot, un Somoza, un Duvalier, un Trujillo. Tampoco van a salir, ¿verdad? La natura es ni buena ni mala, es éticamente neutra. Solo puede ser bueno o malo en este mundo un ser dotado de la capacidad de sindéresis. La capacidad de sindéresis es el discernimiento entre el bien y el mal. Solo ahí comienza la ética. Cuando estamos hablando de animalitos capaces de discernir entre el bien y el mal. Y ahí cada cual optará, ¿verdad?, por una u otra ruta. Ahí comienza la posibilidad del juicio ético. No vamos a juzgar de falta de ética a un león que destrenza a una pobre cebra valetudinaria.
El león no es ni malo ni bueno. Está cumpliendo con su esencia de leonidad. La leonidad consiste en eso, en devorar cebras, ¿verdad? No podemos decir que el gato sea cruel al jugar con el ratón. El león devora cebras cuando tiene hambre. Exactamente. En cambio, el ser humano devora a sus semejantes no por hambre, sino por ambición. De veras, por mil razones. Por maldad. Por hacer un despliegue obsceno de poder, por el mero hecho de que puede hacer el daño, lo hace a menudo, ¿verdad? Por deporte hacemos el daño. Machado decía, el ser humano es un animal que embiste con la razón. Ve qué interesante. No es que no seamos violentos, no es que seamos agresivos. No estamos cuernos, no estamos colmillos. No estamos colmillos porque nuestra agresividad la sublimamos y embestimos con la razón. Aquí nosotros estamos hablando plácida y tranquilamente, Claudio. Yo no tengo que convencerte de nada, vos no tenés que convencerme de nada. Yo lo estoy disfrutando un montón. Estamos muertos de risa, no tenemos que convencer a nuestra teleaudiencia, tampoco estamos especulando y jugando ping-pong con algunos conceptos. Pero en otro tipo de cenáculos, las personas se embisten con la razón, quieren tener razón a toda costa y se embisten con la razón como gallos en un corral, ¿verdad? Todos quieren ser el macho alfa o la hembra alfa. Pero en eso de tener la razón, muchos filósofos, y recuerdo a Immanuel Kant cuando hablaba de la razón, tratan de justificar la razón sobre la base de la racionalidad. Pero hoy, en este mundo actual, la razón quiere imponerse por fuerza y no por la racionalidad de las ideas y el pensamiento. Bueno, eso es fácil de entender, Claudio. Siendo la razón, siendo la verdad y siendo la justicia nociones abstractas que no son tangibles, que no son mesurables, que no son cuantificables, no hay una unidad de mesura para la razón, la justicia o la verdad. No existe un juiciómetro, no existe un juicio Hertz o un juicio Pascal o un juicio Watts para saber qué es más justo que otro, ¿verdad? No hay una unidad de mesura común, un divisor común. Entonces, siendo cantidades incuantificables, intangibles y del orden abstracto, el ser humano cometió la aberración consistente en lugar de dotar a la verdad, a la razón y a la justicia de fuerza militar para que ejerza sus prerrogativas, declaró justo, verdadero y razonable todo lo que era poderoso. Invirtió el razonamiento, ¿te das cuenta? En lugar de dotar de un músculo a la razón, la fuerza y la justicia para que se ejercieran, hizo lo inverso. Decretó que todo lo que es fuerte, hegemónico, totalitario y dominante en el mundo ha de serlo porque es razonable, justo y verdadero. Es un paralogismo, eso es una falacia. ¿No será que le hace falta música a la vida del ser humano hoy en día? En todos los aspectos. La música, esa cuando te oye una voz en el piano, cuando oye esa música que te lleva a la paz, a la tranquilidad, a la meditación. ¿No será que nos hace falta música en el ejercicio de cualquier actividad, principalmente la política, que es la que me encanta a mí? La política es una guerra sublimada, querido amigo. Es una guerra civilizada, por dicha. A veces se sale de la civilización, ¿verdad? Dicen que la guerra es la continuidad de la política. Bueno, la política es como el deporte, y esta es una tesis orteguiana de Ortega y Gasset, no lo dice Jacques Sagot. Lo que yo diga no tiene realmente tanta importancia. La política como el deporte son guerras civilizadas, guerras de mentirillas, para no tenernos que dar de mazazos unos a otros por la cabeza o tirarnos ojivas nucleares transatlánticas, transoceánicas. ¿Qué hacemos? Jugamos un partido de fútbol en el cual un equipo asesina simbólica y lúdicamente a otro metiéndole 6-0 y lo elimina de un campeonato mundial. Al eliminarlo de un campeonato mundial, sí, lo humilla, claro que sí. Al eliminarlo de un campeonato mundial, lo mató. Y él
permanece y él sigue adelante. Se impone una vez más el mejor espécimen. Es una visión muy, de nuevo, darwiniana. El deporte es muy darwiniano en eso. Prevalece el mejor espécimen, el mejor dotado por natura, el mejor dotado para la adaptabilidad, para la sobrevivencia, el que tiene los genes más fuertes, el que asegura que ese equipo vaya a llegar hasta la final. Pero para que un equipo quede campeón en un campeonato mundial tiene que derrotar a 7 rivales. En primera ronda, entre más avanza, son más difíciles. 7 rivales. Tiene que dejar a 7 equipos muertos, pero por dicha, amigos, por dicha es una muerte simbólica. Es una muerte de mentirillas. Es una muerte. El fútbol es una muerte protocolizada, una muerte normada. Una violencia legitimada, blanqueada, autocontenida en un espacio acotado que es un estadio, vigilada como violencia y sometida a una serie de leyes y trasladada a un plano lúdico, al plano juguetón. Es juguemos a matarnos, pero no nos matemos. Por eso creo yo que el deporte, como sublimación y como transformación, como elaboración cultural de nuestro instinto guerrero, asesino y hegemonista, como sublimación de eso, el deporte es una de las mejores cosas que se le han ocurrido a la especie humana en toda su historia. Nos permiten, para la disputa. Nos permiten canalizar nuestros instintos, nuestros apetitos hegemonistas, nietzscheanos, territorialistas, expansivos, dominadores, todo eso en un plano lúdico, acotado, que no va a salir del estadio. En el caso del fútbol, que cada equipo juega el fútbol como es su sociedad. Tiende a ser el caso. O tendría a ser el caso, porque el fútbol se ha homogeneizado y pasteurizado tanto en años recientes. Ya los sudamericanos juegan como europeos, los europeos juegan como sudamericanos, ya se han borrado las especificidades culturales de las diferentes escuelas futbolísticas que antes teníamos. Vos veías a jugar a Brasil 5 minutos, hasta con otro uniforme, por el tipo de toque, por el ritmo, por el compás a que jugaban. Vos decías, eso es Brasil. Hoy en día ya no estás seguro de si es Brasil, si es Italia, si es Inglaterra, si es Alemania. Por otra parte, los europeos se han latinizado mucho. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. ¡Sonría! 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 Con el nuevo sitio web copelesca.com. Todo es más fácil y seguro. Un sitio web ágil y seguro para hacerlo todo más simple. Solicite sus servicios y haga sus pagos de Copelesca en la oficina virtual. Realice sus compras en el almacén virtual y mucho más. Más sencillo y siempre a la mano. Nuevo sitio web copelesca.com. ¡Sonría! Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Como le venía diciendo, con esta tarjeta usted obtendrá muchos beneficios cada vez que vaya al supermercado. ¿En serio? Sí, además esta tarjeta le devuelve parte de su dinero cada vez que vaya a una gasolinera. Con solo una firma y será suya. Suena tentador, pero no gracias. No se deje seducir por la barra del interés. Cope Alianza sí la soluciona. Unifica sus deudas en Cope Alianza y pague mucho menos interés. Te asesoramos como a un amigo. 2785-3000. Cuidemos a los más grandes de la casa, porque tienen mayor riesgo de contagio.
Usemos la tecnología para decirles cuánto los queremos. Ellos no nos deben de cuidar. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Que Jack Zagot, escritor, músico, diplomático, tenga la misma pasión por la música que por el fútbol. E inclusive es interesantísimo cuando se te leen columnas de fútbol con todo el manejo tuyo del idioma. Y muchos dirían que es contradictorio. Inclusive ha habido escritores que menosprecian al fútbol porque lo creen irrelevante, lo creen mezquino, barato. El opio de los pueblos lo han llamado, sí. Lo han llamado el opio de los pueblos, parafraseando la famosa cita de Marx. Se ve uno en páginas deportivas haciendo una columna, te he visto programas deportivos haciendo análisis muy interesantes. Sí. No hay contradicción. No hay ninguna de eso. En primer lugar, hay que establecer ¿no? Como dirían los franceses, a pesar de todo hay que establecer ahí alguna distinción. Por supuesto que el fútbol no representa en mi vida lo que la música y la literatura. La música y la literatura son las dos alas de mi espíritu, son el oxígeno y el agua, Claudito. Son mis dos esposas, yo soy bígamo, tengo dos esposas, la música y la literatura, soy bígamo, me declaro públicamente bígamo. Y enfrento las consecuencias legales de esa situación tan anormal. Te le escapas a las dos y te vas con el fútbol. No, el fútbol viene siendo una noviecilla ocasional. No, mis dos grandes musas. Y vieras qué celosas son, Claudio. Vieras cómo se disputan el lugar preeminente en mi alma. Si descuido a una mucho y me aboco mucho a la otra, no tarda en protestar la otra. Y si me voy mucho a la otra protesta. Yo estoy siempre como destrenzado, como jalado en dos direcciones. Y me halaga muchísimo a un nivel puramente gótico que dos mujeres tan bellas se peleen por mí. Aunque sea a ese nivel, ¿verdad? Y a la fecha. Y a la fecha. Porque en otros niveles eso nunca ha sucedido, ni sucederá. Ni me interesa que dos señoras se peleen por mí. Pero me decías, fuera de micrófono. El fútbol está bastante más abajo. Sí. Y me decías que cuando escribís una columna de fútbol, no te importan las reacciones que va a generar, lo haces con tu criticidad y de frente, y las reacciones que generen te son irrelevantes. Mira, me resbalan completamente. Sí, yo sé que hay colegas del mundo del fútbol que se sienten invadidos porque yo me meto en su campo, sienten que yo me metí a orinarles en el patio, se sienten invadidos, se sienten... Pero a lo mejor sienten cohibidos también, donde te oyen hablar con un lenguaje florido, potente, a lo mejor dicen... No, pero es que además, Claudio, te voy a ser honesto, y voy a ser honesto con mis queridos telespectadores. Dejemos la modestia para quienes nosotros nos conocemos muy bien. La verdad es que yo sé mucho de fútbol, he sido un nerdo del fútbol toda mi vida, he sido un historiador del fútbol, he sido un teórico del fútbol, he buscado, he hecho mi research, mi indagación profundas. Tengo un libro escrito sobre fútbol, se llama Los Registros Imaginarios del Fútbol, tiene 650 páginas. Y en ellas abordo el fútbol desde la perspectiva sociológica, antropológica, filosófica, religiosa, estética y sexual. Porque el fútbol tiene un gran componente sexual, no hace falta ser Sigmund Freud para darse cuenta de eso. Y después concluyo con un intento de definición, bueno, ¿qué es en definitiva el fútbol? Pero ese libro saldrá en su momento, pero sí, yo sé mucho del fútbol, sí. Pero ahora que hablabas de literatura, se me vino a la mente Albert Camus, premio Nobel de Literatura, argelino, que siendo... Antes de haber sido tan famoso por la literatura, Camus hacía referencia, porque había sido portero del Racing allá en Francia. Del Racing Club de Argel. Sí, de Argel. Sí, de Argel. Pero en esa referencia decía él que el fútbol, como él era portero, la bola le había enseñado
a enfrentar la vida, porque cuando venía un tiro uno no sabía por dónde venía. Esa es la ¿verdad? frase, Y entonces exactamente. que esa bola inesperada que salía a veces sin verla de dónde venía, le había ayudado a enfrentar las dificultades en la vida y sobre todo también le había forjado mucho como persona. Profundamente. El impacto del fútbol y el deporte en Albert Camus y en muchos otros grandes intelectuales es que hay que romper ese rígido, esclerótico esquema que confina al pensador y al artista en una celda y al deportista en otra, como si fuesen especies incomunicantes o vasos incomunicantes. Hay que acabar con eso. No te voy a aburrir ahora, te podría mencionar una larga lista de grandes artistas que fueron grandes amantes del deporte y grandes deportistas que son grandes amantes del arte. Pero Camus decía, no importa cuánto te concentres en la jugada, no importa cuán bien la leas, no importa que veas al centro izquierdo que viene, que está pasando el centro, vos ves a quién le va a llegar el balón, ves al centrador que va a levantar, te tratas de anticipar la jugada, nunca llega la bola por donde uno la esperaba. Lo cual es una alegoría terrible de la muerte. Porque la muerte es así, ¿verdad? Nunca sabemos cuándo nos va a llegar. Cuando la sentís más cerca es cuando está más distante. Sí, y a veces al revés. Lamartine, gran pensador y gran poeta francés, tenía unos versitos chiquititos, se llamaban Versos sobre un álbum. Y él dice, el libro de la vida es el libro supremo. Yo no lo paso, él se pasa solo las páginas, una tras otra, en una única y misma dirección, de atrás hacia adelante. A menudo quisiera uno volver a la página en que amó y fue feliz, y no se da cuenta de que la página en que muere podría estar ya bajo sus manos. Qué belleza. Es terrible, da escalofríos. Claro. Es terrible, pero bueno, es la entropía de la vida, va en una sola dirección, rectilínea, y no podemos volver a la página en que amamos y fuimos felices. Más vale revisar si no será esta en la que nos morimos, ¿verdad? Y otra cosa que decía Camus muy bella y muy grave, muy seria, Claudito, Camus decía, lo poco que aprendí en mi vida de ética, me lo enseñó el fútbol. Exacto. Porque los circulillos intelectuales y literarios del París solo me enseñaron la mezquindad, la envidia, la avaricia, los celos y la rumoración, decía. Eso es tan absolutamente cierto, Claudio. Yo he sido parte de montones de gremios en este país. Como músico fui parte de los gremios, como escritor del gremio de los escritores, como diplomático, gremios diplomáticos, como futbolero del gremio de los futboleros. Y yo casi me siento inclinado a decir lo mismo que Camus. ¿Has aprendido más? Mis más nobles, más queridos, más entrañables amigos están en el campo del fútbol, con algunas excepciones. Hay algunos que se han sentido amenazados por mí y me tienen, bueno, lo que sea. Pero el gremio de los músicos es detestable, es detestable. Tiene esta ventaja, que los músicos suelen ser muy tontos, entonces no causan daño. Para hacer daño hay que ser inteligente, ¿verdad? Sí, lo que hablábamos antes. Mefistófeles era supremamente inteligente, Satán es superlativamente inteligente. Si quieres hacer daño... Si lo traemos recientemente, el mismo Hugo Chávez era un hombre muy inteligente. Muy bueno, sí. Entonces, los músicos no tienen ese nivel de inteligencia, así que suelen ser enemigos inocuos. Los escritores sí tienen esa inteligencia. Y es el gremio más mezquino, avaro, envidioso, murmurador, competitivo, territorial, hegemonista, belicista, competitivo, pueril, infantil. Tiene todos los números de la rifa. La forma en que se pelean sus premiecillos, la forma en que intrigan, la forma en que crean los Jean Paul la llamaba sociedades generales de bombos mutuos. Yo te hago y vos hago del bombo y mañana vos me hacías a mí el bombo para que hoy me den el premio y el año entrante yo te lo doy a vos y yo me rascas la espalda y yo te la rasco mañana. Son endogámicos, son incestuosos. Yo en este país he visto premios dados por una esposa a su esposo y por el esposo a la esposa. He visto cosas abominables. He visto editores que aseguran que un libro no es premiable en Costa Rica a menos de que salga de su imprenta.
como si eso fuera... No, ese gremio argollero, deshonesto, clavador de puñales por la espalda, traicionero, desleales, no quiero tener nada que ver con él. Nada, soy amigo de dos escritores a los que les tengo mucho cariño, Faustino de Senach y Julieta Dobles, la gran poeta. Por lo demás, el tercer gremio que te iba a mencionar es de los diplomáticos. Ese no cuenta ni tiene ningún interés. Ese consiste en andar haciendo reverencias versallescas ante funcionarios, así como si estuviéramos en el tiempo del Imperio Austrohúngaro. ¿Cómo hiciste para estar ahí? Sobreviví, jugué el juego de las reverencias y las genuflexiones y las... Te cuento, Claudito, y lo comparto con nuestros queridos telespectadores, una anécdota famosa que le ocurrió a Beethoven. Recuerden, amigos, que estamos en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Nació en Bonn en 1770, por lo tanto, 250 aniversarios. Buena razón para escuchar al maestro y oírlo y nutrirlos con su mensaje de belleza. Estaba Beethoven en un balneario que quedaba en lo que hoy en día sería Checoslovaquia, en Teplitz, en unas aguas termales. Estaba probándolos a ver si eso le aliviaba la sordera, y se topó a Goethe, a Johann Wolfgang von Goethe, fabuloso, el sabio de Weimar. Fabuloso. Un tipo que era el más grande escritor alemán de su siglo, era filósofo, era jurista, era entomólogo, ornitólogo, químico, físico, botánico, prodigiosamente. Sí. Y estaban los dos genios hablando, cuando en eso pasa ni más ni menos que la emperatriz de Viena en su carruaje, seguida de una escolta, de un entourage de duques, condes, varones, archiduquesas, prelados, arzobispos, todo el aparato que le das a imaginar. Goethe, por supuesto, hizo una larga y extensa reverencia y se inclinó una pierna, se quitó el sombrero y se quedó así, en actitud de respeto, de reverencia, mientras pasaba toda aquella procesión. Y Beethoven se quedó de pie, con los brazos cruzados, viendo para otra dirección, en perfecta indiferencia, ¿verdad? Cuando pasó el cortejo, le dijo Goethe a Beethoven, pero Ludwig, pero ¿cómo puedes hacer esto? Pero no te diste cuenta de lo que pasó. Era la emperatriz de Viena. Era la emperatriz de Viena con todos sus cortesanos más allegados. Se hace una reverencia, se hace una genuflexión, y Beethoven le dijo, no, Johann, no tengo por qué hacer ninguna genuflexión, no. Lo que ellos son, lo son por azar, por chiripa, por estirpe, por herencia. Lo que yo soy, lo soy por mi talento y por mi esfuerzo. Son ellos los que deben haberse inclinado ante mí. Ahora que hablas de Goethe, se me viene a la mente que en su historia, porque tal vez te ha pasado a vos, a los 30 años Goethe tomó todos sus poemas, todos los que había escrito, y los rompió y los botó. Y dijo que eso era basura, que eso no era digno de un poeta como él debía ser. ¿Te ha pasado que has tomado algo de tu obra artística y decir, no, esto es una porquería, esto no es digno? Sí, he hecho eso, sí. Y no lo he botado a la basura. He sido muy ritual con esto. Lo he literalmente quemado. Sí. No porque tenga más posibilidades de ser encontrado en un bote de basura, igual nadie lo va a encontrar, sino por la simbología inherente al gesto de quemar algo. Pues sabes que eso es aniquilar, sí, claro, ¿verdad? Ese mismo hora que tenemos que hay una copa de vino, a Goethe en una ocasión una periodista le preguntó que qué 3 cosas se llevaría para una isla desierta. Y Goethe dijo, me llevaría mis libros de poesía, iría acompañado de una mujer y una buena botella de vino. La periodista incisiva le dijo, y si tuviera que dejar una de las 3, ¿cuál dejaría? Y Goethe dijo lo que nadie se imaginaría, mis libros de poesía. Me llevaría la mujer y la botella de vino. Y le termina preguntando, la periodista insiste y le dice, y si usted tuviera que dejar una de esas 2 cosas, ¿cuál dejaría? Depende. Le dice, ¿depende qué? De la añada, de cuántos años tiene el vino o cuántos años tiene la mujer. Muy buena respuesta. Sí, por ahí un poco la historia de esos genios. Sí. La juventud, ahora que hablábamos de Goethe a los 30 años, votando sus poesías,
La juventud hoy en Costa Rica está en una disyuntiva bastante complicada. Nos quedan pocos minutos del programa y yo no quiero pasar esta consulta. Y hablando de gente famosa, en algún momento Shakespeare dijo una frase que a mí se me quedó pegada cuando dijo: nosotros los viejos desconfiamos de los jóvenes porque alguna vez fuimos jóvenes. Hace un rato, fuera de micrófonos también y de cámaras, pues decías que a una amiga que estaba sentada con nosotros, que a los 60 años uno está apenas en la adolescencia. En una adolescencia hoy en día. ¿Cómo interpretar eso que decía Shakespeare con lo que vos decías ahora, cuando vemos a una juventud que se ha desligado de los grandes problemas nacionales y que, con el perdón para ellos, a veces le preocupa a uno qué va a ser del mundo, qué va a ser del país si los jóvenes no se compenetran con los grandes problemas nacionales? Bueno, primero que yo tengo 57 años. Igual. O sea que soy preadolescente. Sí, estamos preadolescentes. Todavía estamos chiquillos. Estamos preadolescentes porque ahora la llaman la sexagencia, no adolescencia, sexagencia. Una especie de segunda adolescencia que supuestamente comienza con los 60. Estoy hablando en broma. Pero yo tengo 57. Yo te lo voy a tomar en serio. Mira, a mí me irrita mucho la actitud de los que hoy en día se autodenominan millennials, ¿verdad? Los que son millennials, los que nacieron en el milenio o poquito antes del millennials, tienen una actitud de arrogancia y de petulancia que me irrita mucho. Ellos sienten que la historia tenía por único objeto el advenimiento de ellos, que desde el arqué, desde el origen, desde Adán y Eva, hasta el momento actual, el terminus ad quem, o la finalidad de la historia con sus 1000 guerras y 1000 cosas, era el advenimiento de los millennials. Ellos eran los que tenían que venir, como hubiera dicho San Juan el Bautista de Jesucristo. Ellos eran los que tenían que venir. Han asumido un tipo de actitud mesiánica, providencial, ¿verdad? Los 70.000 años que nos separan del hombre de Etiopía tuvieron por único objeto que nosotros llegáramos ahora a ser dueños del mundo. Lo viste ahora en política, por ejemplo. Una serie de señoras, de jóvenes y de señoras y de jóvenes imberbes salieron con la arrogante respuesta de que no querían que don Rodrigo Arias o don Rolando Laclais se metieran a ayudar a poner orden en la casa presidencial, que evidentemente necesita una reestructuración, pide a gritos una reestructuración y pide a gritos el nombramiento de personas que, primer punto, generen confianza. Sin eso no hay nada. Un problema los grandes problemas del gobierno de Solís es que se lo rodeó de gente que le hicieron un daño terrible. Zapata era impresentable. Melvin Jiménez, el pastor protestante, no funcionaba. Mariano Figueres, que de Dios goce, tampoco le sirvió. Elio Fallas tampoco le sirvió. Sin embargo, persistió en mantenerse fiel a ellos, ¿verdad? Con lo cual probó ser un amigo muy leal. Bueno, le aplaudimos eso a don Luisgui. El problema es que él tenía que ser leal con Costa Rica, no con sus amigos. Y si esos funcionarios no estaban funcionando, había que quitarlos. Entonces ahora tienes, por ejemplo, esta actitud de estos jovenzuelos del PAC que dicen: no necesitamos gente de otros partidos, nosotros podemos perfectamente resolver esto solos. Eso solo evidencia arrogancia, petulancia, suficiencia. ¿Por qué no usar la grandísima experiencia de un hombre como Rodrigo Arias, que fue 2 veces ministro de la presidencia? De hecho, prácticamente 3. Porque cuando don Abel Pacheco, prácticamente que no movía un dedo sin consultarle a don Rodrigo Arias. Entonces fue de facto, de manera anónima, que nadie supo, fungió de hecho como una especie de ministro de la presidencia. Pero lo ha sido 3 veces virtualmente. ¿Por qué desdeñar ese pozo de sabiduría y de experiencia? ¿Qué daño podría hacerle al país?
Un hombre que ha probado ser leal, íntegro, honesto, de buenas intenciones y que tiene de nuevo ese valor inmenso de que es haber vivido un segmento enorme de historia que los jovenzuelos de hoy en día no vivieron. Es que el viejo siempre tendrá esa gran ventaja. Estaba ya en el mundo cuando los jóvenes no habían venido. Vivieron un segmento de historia que ellos no vivieron. Ya solo eso le confiere un valor intrínseco especial. No estoy aquí cayendo en una especie de geratriofilia o de gerontofilia, de amor. Y hay viejos muy tontos. Hay viejos muy tontos y muy perfectamente estúpidos. Estoy refiriéndome a los viejos valiosos. A los viejos son valiosos. No todo viejo es valioso por mero hecho de ser viejo, pero es que hay viejos que están para ser todavía, para usufructuar de su sabiduría y de sus conocimientos. No tiene ningún sentido prescindir de ellos. Es un error garrafal. Bueno, para concluir, decía Bernard Shaw que la juventud es una enfermedad que con el tiempo se cura. A veces. A veces no. A veces no. A veces infancia perfecta. Muchas gracias, Jack, fue un placer. El placer es para mí, querido amigo. Nos hizo falta tiempo, pero a lo mejor lo repetimos. Quedo a la espera de una pronta reinvitación, porque aquí me quedé yo con un montón de temas dándome vuelta en la boca. Así será, porque el televidente estoy seguro que lo va a pedir. Esperemos. Un gran saludo para ustedes, queridos amigos. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días, aquí en Noche Sin Tregua, con política con P mayúscula.